Nuestro estudio profético nos toca adorar al Creador. La palabra del Señor nos habla acerca de lo que es la adoración al Creador. Y la adoración al Creador hemos visto que nos enseña en primer lugar a guardar el sábado como la base del culto de adoración a Dios. Pero también hemos descubierto que la adoración a Dios se manifiesta en enseñanzas de sus profetas. Cuando nosotros creemos a los profetas de Dios, estamos adorando al Creador. El resultado de creer a los profetas del Señor es la bendición divina. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, nos dice claramente la Escritura que es necesario creer a los profetas de Dios. No en vano el Señor ha enviado el espíritu de profecía. Hasta los últimos días, hasta el mismo fin del mundo, existirán los profetas del Señor, porque es necesario para que pueda ser conducido el pueblo de Dios. Dice así la Escritura, Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Sin duda, el creer en los profetas del Señor trae prosperidad. Prosperidad en todo detalle, desde el lado de lo bueno. Tal es así que entonces hemos de seguir las instrucciones proféticas. Bueno, es sencillo de entender por qué, ¿no es cierto? Porque cuando una persona conoce las cosas que están por venir, sabe lo que está delante, es obvio que sabrá cómo tener que actuar cuando llegue ese momento, porque ya se adelantó, ya sabe, ya conoce. Eso es lo bueno de la profecía. Y eso hace posible que la persona que conoce las profecías sepa hacia dónde va. Nada le preocupa, no se desespera, porque ya sabe cuál va a ser el resultado, porque ya vio lo que viene. Eso es lo bueno de la Biblia. Cuando uno estudia el testimonio de los profetas que dejaron escrita la Biblia, inmediatamente ya conoce el futuro, ya sabe el resultado de cada acción. Y al conocer todo esto, sabe cómo enfrentarse a lo que viene. Y se enfrenta con tranquilidad y los resultados son especialmente lo que esperaba que sucediera. Bueno, teniendo eso en cuenta, resulta que la adoración al Creador también va más allá del espíritu de profecía. La Biblia nos dice que también adoramos a nuestro Creador, al Señor, cuando traemos a sus atrios presentes y ofrendas. Hoy vamos a hablar directamente de la adoración a Dios en relación con las ofrendas y los diezmos. ¿Por qué las iglesias piden diezmos? Es una gran pregunta que se hace. Y lamentablemente también se ve que muchas veces el diezmo y las ofrendas son utilizados pro bolsillo, para beneficio propio. Bueno, la Biblia nos habla acerca de estos problemas y nos dice cómo encontrarle solución. Necesitamos comprender cada una de estas cosas para saber cómo funciona en realidad el pueblo de Dios. En el Salmo 95 nosotros encontramos lo que dice la Escritura, versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Aquí, la palabra del Señor nos invita a venir a adorar al Creador. ¿Y de qué manera? Salmo 96 continúa diciendo en el versículo 4 hasta el 6. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Aquí la palabra del Señor dice que debemos de venir a su iglesia con ofrendas. Nunca podemos ir con las manos vacías ante la presencia del Dios, Rey del universo, Creador de todas las cosas. Siempre debemos acercarnos a Él con ofrendas, reconociendo que Él es digno de ser adorado. ¿Te imaginas? A lugares humanos llevamos ofrendas, regalos para que nos reciban,
para que nos acepten o para que puedan ver nuestro aprecio. Así también, cuando vamos ante el Creador, hemos de tener que presentar ofrendas ante sus atrios, reconocer que estamos frente al Rey del universo. Quien no lo hace demuestra que simplemente es ingrato para con Dios, no sabe reconocer a su Creador y por lo tanto no lo respeta. El respeto hacia Dios se manifiesta precisamente en eso. Nadie que diga amar a Dios puede dejar de dar ofrendas para el Señor. Ahora, el asunto de las ofrendas vienen desde el principio, desde la creación del mundo. Ya desde la creación Dios había dicho a Caín y Abel que presentaran una ofrenda delante de él. Caín, desobediente a Dios, presentó una ofrenda a su antojo, mientras que Abel presentó una ofrenda agradable a Dios. Y Dios desechó la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. Y por eso Caín odió a Abel y lo mató. Bueno, así comenzó los dos tipos de personas que existirían hasta el fin del mundo. Los que cumplirían con traer las ofrendas a Dios como Él manda, y los que traerían ofrendas de acuerdo con su propio criterio y a su antojo, no como Dios había pedido. Pero más adelante en la historia, vemos que el primer hombre que da diezmos al Señor, y aquí entramos directamente ahora en el asunto del diezmo. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, se cuenta la historia de que el sobrino de Abraham, que era Lot, fue llevado cautivo por Kedorlaomer, quien era un opositor prácticamente a los reinos donde vivía Abraham y su sobrino Lot. Así que entonces Abraham se levantó para ir a defender a su sobrino Lot y lo rescató y se trajo todo el botín con él. Entonces, cuando el rey de Sodoma y Gomorra se enteró de que Abraham había logrado destruir a sus enemigos y había logrado salvar a su sobrino, fue para poder conversar con Abraham acerca de todo ese botín del oro y la plata que Abraham había recogido de esta conquista sobre los enemigos de él y de su sobrino. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando el rey se acercó a él, le dijo el rey: ¿sabes qué? Te estoy viniendo a felicitar por todo el bien que has hecho. Y entonces sucedió algo en la conversación que vamos a leer. Libro de Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces del rey de Sodoma, para que éste no dijera que enriqueció a Abraham, pero sí tomó algo de él. ¿Qué cosa? Los diezmos. Bueno, los diezmos le pertenecían a la predicación del Evangelio y por lo tanto se los entregó al sumo sacerdote de Melquisedec, rey de Salem. ¿Por qué? Porque esto debía de ser cobrado de los impuestos que le pertenecían a Dios. Este era un tributo. El diezmo es un tributo que el Señor pedía en el Antiguo Testamento de parte de su pueblo. El 10%, con ese tributo se tenía que pagar a sus obreros. Y por esa razón Abraham tuvo que retener ese diezmo para entregárselo a Melquisedec. Qué interesante, ¿no? De manera que entonces, aunque Abraham no recibió ningún don aparte del rey de Sodoma, sí aceptó el donativo del diezmo, ya que este donativo, que era el tributo, debía de ser especialmente para el avance de la obra del Señor a través del sacerdote Melquisedec. Pero bien, esta es la primera vez
en que la Biblia hace mención del diezmo. Pero ¿qué cosa es ese diezmo? Vamos a ver, que la misma Biblia responda. En el libro de Levítico se nos dice qué cosa es el diezmo y cómo se tenía que devolver esto a Dios. Y es que como Dios es el creador de todas las cosas y el que prodiga la vida y el que da los alimentos y todo lo que existe en la tierra, es por eso que nosotros le debemos un tributo que Él ha puesto. Y aunque todo esté, te voy recordando, aún todo lo que tienes, hasta tu vida es de Él, Él solamente pide como fidelidad de reconocimiento que le demos el diezmo. Levítico capítulo 27, versículo 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Verso 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo es la 10ª parte, a eso se le llama diezmo. De cada 10, 1. A Dios le pertenece de cada 10, 1. Es decir, si tienes 10 soles que has ganado, 1 sol es de Dios. Si tienes 100 soles que has ganado, 10 soles son de Dios. Ese es el tributo que nosotros le damos a Dios. Interesante, ¿no? Con ese tributo, el Señor hacía que se empleara el dinero de ese tributo para pagar a sus trabajadores. En el Antiguo Testamento, Dios tenía 2 tipos de trabajadores. Un tipo de trabajadores eran los que se dedicaban al santuario. Estos fueron escogidos de entre los levitas, de la tribu de Leví. Dios escogió esa tribu especialmente para que esta tribu sirviera en el santuario constantemente. Ese era su trabajo, de eso se iban a ocupar. No iban a tener ningún otro tipo de entradas. Solo los diezmos iban a ser para ellos a través del trabajo que ellos tenían en el santuario. Nos relata la Biblia en relación a esto. Números capítulo 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos. Ah, interesante. Ahora Dios está diciendo, a los levitas les he dado por heredad los diezmos. ¿Para qué iban a hacer estos diezmos? ¿Cuál era el propósito? Sigue diciendo, de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. De manera que entonces la herencia que estaban recibiendo aparte de las 11 tribus, porque las 11 tribus de Israel aparte habían recibido tierras en Canaán, pero solamente la tribu de Leví no iba a tener parte en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque todo el terreno donde ellos vivieran sería dedicado para el templo de Dios, para el santuario. Por lo tanto, ese lugar donde se encontraba el santuario era la habitación de los levitas. Ahí vivían todos con sus familias, porque ese era el lugar que les correspondía según Dios, y ellos no trabajarían sacando nada de la tierra ni en ganadería, sino que su trabajo sería dedicación al templo, al 100%. Las 24 horas eran para la dedicación por turnos. Tal es así que entonces ellos tenían que ser pagados con el dinero que llegaba al templo. Dios había establecido un sistema financiero, económico, a través de los tributos, para que su templo, su obra, su evangelio no muera, sino que permanezca. El evangelio, entonces, en el Antiguo Testamento estaba en forma de figuras y símbolos que estaban hechos en el santuario, puesto que en ese tiempo no existía una Biblia como la que tenemos ahora. Ahora tenemos un ejemplar de la Biblia que lo podemos tener en la mano y lo podemos llevar a todo lugar. Pero en ese tiempo no existía la Biblia. Recién se estaba compilando con las historias de todos estos personajes. Por lo tanto, entonces, como no había Biblia, la gente venía al santuario a aprender el plan de la salvación. Y Dios, especialmente en su sabiduría, había hecho que cada persona que pecaba tenía que venir hasta el santuario para poder aprender en cada vez que venía a pedir el perdón de sus pecados, todo el plan de la salvación. Eso es sabiduría de Dios, ¿no? Como todos pecamos, nos veíamos obligados a tener que ir al santuario para tener que buscar el evangelio a través de las figuras y los símbolos. Eso es sabiduría divina. Así lograba Dios que todo su pueblo pudiera comprender el plan de la salvación y que viviera de acuerdo con sus mandamientos y sus normas. En ese tiempo entonces el gobierno israelita era teocrático, es decir, Dios mismo lo conducía. Muy bien,
Ahora, resulta que todo este diezmo era el sueldo de los levitas. Dice más, versículo 31, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. De manera que entonces a ellos les traían en forma de animales el diezmo, con el pago que tenían que traer. A veces les traían también en dinero, en el dinero del santuario, porque había una moneda del santuario especial, y también a veces les traían en propiedades. Todo eso les pertenecía entonces a los levitas, ese era el diezmo. Así, de esa manera, Dios mantenía la economía hebrea y lograba que su nación pudiera tener los impuestos como para poder sobrevivir. Ahora, muchos han pensado de que el diezmo no es un impuesto. Dicen, no, el diezmo es algo voluntario. Yo si quiero lo doy, si no quiero no lo doy. No. El caso del diezmo, te voy recordando, hermano mío, no es voluntario. Es el reconocimiento que tú le tienes que hacer a Dios porque es un tributo. En el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 13, la Biblia dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos a Jesús, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Lo estaban tentando a Jesús. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque tú no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahora escuchen esta pregunta que le hicieron a Jesús para tomarle el pelo, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora le estaban preguntando, fíjense bien, ¿es lícito dar tributo a César o no? Estamos hablando de un tributo acá. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? En la moneda estaba la imagen del César. Y por lo tanto Cristo preguntó acerca de él. Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo entonces Jesús les dijo, entonces, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahora, Jesús estaba llamándole tributo a lo que había que dar a Dios y a lo que había que dar al César. Una parte le pertenecía al César y otra le pertenecía a Dios. Y Jesús le llama tributo. Así que entonces el diezmo es un tributo que se tenía que dar en el pasado para que tuviesen mantención los trabajadores de Dios, porque Dios no extorsiona a sus trabajadores, sino que les paga. De manera que entonces, hasta aquí queda claro que en el pasado los levitas recibían el diezmo como salario y remuneración por su trabajo en el santuario. Pero aparte de los levitas, también existían los mensajeros de Dios, que podían ser profetas o que podían ser simplemente mensajeros que llevaban el mensaje de Dios. Y estos también recibían el diezmo. Veamos un ejemplo en el caso de Amós. Libro de Amós, capítulo 7. Libro de Amós, capítulo 7, y allí nosotros vamos a encontrar la historia de este profeta. Y te voy recordando que este no era un profeta que estudió en las escuelas rabínicas, es decir, que no era reconocido en sus días como un profeta que había sido estudiante con cartón. Era como que no fuese pues un pastor ahora, ¿no? Ahora a los predicadores se les llama profetas también, es el nombre que les da la Biblia, predicadores, pastores, es lo mismo. Pero también hay otros que son mensajeros llamados por Dios en quienes no se imponen las manos. Y ese era Amós. Vamos a leer acerca de Amós. Amós capítulo 7, versículo 14 y 15 dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, que era el sacerdote, yo no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. De manera que entonces aquí nosotros encontramos algo sorprendente. ¿Qué cosa? Que Amós no era un profeta que había estudiado en las escuelas rabínicas, ni había estado estudiando en la escuela de los profetas, porque habían quienes estudiaban en la escuela de profetas. Pero él no. Él dice, yo soy un ganadero, yo solamente soy un recogedor de higos silvestres, pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, anda, profetiza en mi pueblo. Así que entonces queda claro que Amós era un simple miembro más dentro del pueblo de Israel, un laico, como que la iglesia no tenía ningún cargo.
Pero bien, acerca de él, ¿qué nos dice la Biblia? Versículo 10, versículo 9 y 10, Amós 7, 9 y 10. Amós había profetizado lo siguiente: los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Lo que estaba predicando ahora Amós era una amenaza para el rey Jeroboam, rey de Israel. ¿Por qué Dios le estaba enviando este mensaje a Amós? Bueno, porque el rey de Israel se había comportado mal. Había hecho de lado los 10 mandamientos de la ley de Dios. No quería obedecer la ley, era rebelde, tampoco quería obedecer a los profetas. Porque él decía: yo no necesito creer en la ley ni en los profetas. No me hace falta, yo creo en Dios y punto. Jehová está conmigo y se acabó. Por decir eso, el profeta Amós vino y le dijo: así ha dicho Jehová, vas a ser destruido, vas a quedar sin nada. Y cuando le dijo eso a Amós, este se rebeló contra Amós. Y el sacerdote, que era el vocero, fue el primero en que le hizo guerra a Amós. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahora fíjate, hermano mío, lo que dice acá. Dice que el sacerdote Amasías, encolerizado por lo que profetizaba Amós y no le gustaba que lo reprendieran, inmediatamente dice que se levantó a calumniarlo al pobre Amós. ¿Y qué cosa dijo? ¿Sabes qué, rey Jeroboam? Ya basta, no se puede soportar lo que predica Amós. Ha dicho que Israel va a ser llevado cautivo, y para remate ha dicho que tú vas a ser asesinado. Ya, esto ya no se puede soportar. Es como cuando alguien te predica y te dice: como no vivas de acuerdo con los mandamientos de Dios, tú no te salvarás ni tu iglesia entera, todos se van a perder. Bueno, esto no le gustó. Y entonces, ¿qué cosa hizo? Versículo 12. Y Amasías le dijo a Amós: vidente, vete. Oiga, ¿qué cosa hizo? Lo excomulgó. Anda, vete. Lo votó. ¿Quién era Amasías para votar a los hijos de Dios de en medio del pueblo de Israel? Este se creía la divina pomada. Pensaba que él era Dios. Pensaba que él era el que tenía que decidir quién se quedaba en el pueblo y quién no. ¿Quién le ha dado permiso a Amasías? Bueno, él decía: como yo soy el sacerdote de Dios, yo tengo que decidir este caso. ¿Mentira? La organización del pueblo de Israel jamás había enseñado que el sacerdote podía decidir lo que se hacía con una persona. No. Lo que se había enseñado es que el sacerdote tenía que actuar de acuerdo con las leyes establecidas en dichos casos. Y no había ni una sola ley que dijera que había que echarlo a Amós. Y mucho menos por reprender al rey por estar haciendo mal. Al contrario, la organización demostraba que Amós tenía toda la razón y que así se tenía que actuar. Pero sin embargo, este atrevido sacerdote, Amasías, vino y le dice a Amós: anda, vete. Lo excomulga de la iglesia, lo saca de la sinagoga, con el permiso de sí mismo, de su atrevimiento. Por eso la pagó caro. ¿Cómo se le ocurrió pues sacar al profeta, a Amós? ¿En qué cabeza? Pero se atrevió demasiado. Bueno, y sigue diciendo más: vete de acá, a tierra de Judá, y allá come tu pan y profetiza allá. Ahora, qué sorprendente este personaje, ¿no? Le dice a Amós: anda, gánate tu pan a otro lado, anda, profetiza allá. O sea, en otras palabras, yo como Dios que soy, le digo a tu Dios Jehová que se ha equivocado, que te mandó a mal sitio. ¿Cómo tú vas a venir aquí a profetizar a la tierra del rey Jeroboam de Israel? Anda, vete a Judá, corre, vete para allá. Ahí te mando yo porque yo soy Dios. Interesante. Pero hay gran peligro de que el dirigente de la iglesia llegue a pensar que él es Dios y que quiera decirle al predicador lo que tiene que hacer. Es increíble. Oiga, cuando Dios llama a alguien para que vaya a predicar el evangelio, no le pide permiso a nadie. No le pide permiso al presidente de la iglesia. No le pide permiso al pastor de la iglesia. No le pide permiso al director de la iglesia. El Señor del cielo manda y todo lo que tienes que hacer es humilde obedecerlo.
basta con una sola prueba para saber quién es el mensajero del Señor. La Biblia nos dice cuál es la única prueba que tenemos para poder llevar el Evangelio del Señor. Otra no es la prueba. Isaías 8:20 dice la Escritura: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esta frase, este texto bíblico, a la ley y al testimonio, es la base con la cual se prueba si alguien es profeta de Dios o no es mensajero de Dios. Para algunos este texto ya se les ha hecho demasiado cansador y aburrido. Dicen que solo un texto estás repitiendo para eso. Bueno, si no puedes con uno, ¿vas a poder con dos? Eso no tiene pues sentido. Tienes que obedecer. ¿Por qué ser tan arrogante? ¿Por qué no quitarse el orgullo? ¿Qué cosa te da el orgullo? Te hace necio, no te hace reconocer lo correcto. A la ley y al testimonio, grábatelo, escríbetelo en la frente, llévalo en el puño derecho para que no te lo olvides y repítelo. Cómprate un cuaderno, llena todo el cuaderno y ponle así: a la ley y al testimonio. Te lo digo con amor. Sí, porque cualquiera podría decir: ay, ¿por qué habla tan fuerte este hermano? Porque te ama, por eso te habla así. Cuando tu padre te llama la atención es porque te ama. Y los que llevamos el Evangelio tenemos que amarte y decirte la verdad como es. Qué bonito, ¿no? Qué linda que es la palabra de Dios. Me endulzo con la palabra de Dios. Esto es lo más maravilloso que puede existir. ¿Qué puede haber más semejante a esto? Nada. No ha nacido, no va a nacer tampoco. Bueno, entonces Amós iba a la ley y al testimonio y eso era suficiente. Oiga, hay algunos que dicen: sí, está bien, puede predicar a la ley y al testimonio, pero puede ser que esté haciendo otras cosas negativas. Y esto ya es pretexto, pues, ¿no? Son cuentos chinos, porque eso es querer sacar simplemente provecho. Dios no te ha dicho si miras o no miras a la persona. Discúlpame, pero vamos a ser un pecador común y corriente. Ezequiel, otro pecador. Dios nunca envió un perfecto para que tuviese que enseñar y traer las profecías. Discúlpame, no te equivoques. Ahora, eso no significa que no tengas que buscar la obediencia y la perfección, porque como a veces somos extremistas, podemos pensar y decir: ah, con eso está queriendo decir que uno puede vivir como le dé su gana y luego seguir predicando. No hay que ser extremistas, hermano mío. Siempre tenemos que mantener el equilibrio. El equilibrio es lo que nos hace personas sanas. Y por lo tanto, las Escrituras declaran acá terminantemente que la única prueba de la cual Dios te va a reclamar es esta: hijito, el que te predicó te habló a la ley y al testimonio o no. Bueno, sí, Señor, pero es que su vida mía, ¿sabes qué? Yo no te estoy preguntando de eso, hijito, porque yo no soy chismoso ni pierdo el tiempo. Allá los chismosos, enredosos como tú. Solo quiero saber esto, hijito: ¿guardaste mis mandamientos? ¿Hiciste lo que decía mi palabra? ¿Enseñaste de acuerdo con lo que estaba escrito? Solo quiero saber eso. Es todo. No lo hiciste, ya, hijito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así de sencillo. No debemos confundir a Dios. Dios manda su palabra y la única prueba que nosotros tenemos es que el mensajero venga hablando de acuerdo con la ley y el testimonio. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, dijo las siguientes palabras para probar que él venía de Dios. Sí, porque ¿saben qué decían los fariseos de Jesús? Los fariseos decían de Jesús: da gloria a Dios, pero este hombre es un pecador. Así le decían a Jesús. Así que Jesús, en lugar de discutir si era pecador o no, Jesús decía: pruébenme por la verdad. Y dijo así, San Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, la ley y el testimonio. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque tú sabes que el testimonio de los profetas se llama testimonio en la Biblia. Así lo dice Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así, teniendo esto en cuenta, Jesús probó que traía la verdad por la ley y los profetas. Porque después, a la luz de lo que creían los judíos en su tiempo, Jesús era un pecador. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús no obedecía las leyes del manual de la iglesia de los judíos, es decir, sus tradiciones. Jesús a la fuerza pisoteaba esas tradiciones. Y cuando pisoteaba esas tradiciones a la fuerza Jesús, entonces venían los dirigentes y decían: eres un pecador, no te sometes a las reglas del manual de la iglesia. Y Jesús lo hacía a la fuerza para que ellos pudieran despertar y entonces Jesús tuviera la oportunidad de demostrar que su manual de iglesia era pura mentira y patraña inventada por ellos.
No tenemos más manual que la Biblia. Hay algunos que se rasgarían las vestiduras cuando digo esto. Sí, porque piensan que el manual de una iglesia es el reglamento. No, no es reglamento el manual. Te voy recordando eso, hermanito. El manual solo es un apéndice, un índice, donde tú vas, buscas un tema y luego te vas a la fuente para poder confirmar lo que dice allí. ¿Así? ¿De dónde has sacado la idea de que el manual de la iglesia es un reglamento? Me atrevo a retar a cualquier religioso que venga y que diga y que demuestre con las escrituras que el manual de la iglesia debe existir como reglamento de la iglesia. Y le voy a mostrar con la Biblia que eso es mentira, que eso no existe, que eso es inventado. Y te voy a decir por qué. Porque los manuales de iglesia no permanecen. Siempre hay que estarlos renovando y aumentándole de acuerdo con el deseo que se tiene de destruir a otra persona. Ah, quiero inventar una ley para arrinconar al otro y saco una nueva ley en el nuevo manual. Así que no te rasgues las vestiduras ni creas que es una blasfemia hablar así del manual. No exaltes al manual más de lo que debes porque lo ensucias, ni tampoco lo rebajes menos de lo que debes porque lo ensucias. Exaltarlo es ponerlo como reglamento. Rebajarlo es decir, anda, quémalo. Ahí que estés el manual, ahí está, déjalo en paz al manual. Anda, lee la Biblia para que te salves, que el manual no va a salvar ni siquiera la pata de una hormiga. Ya con eso te dije todo, hermano mío. Así de sencillo. Muy bien, teniendo eso en cuenta, el apóstol Pablo también probó que él era un apóstol verdadero por la ley y el testimonio. Otra prueba pues no hay, por gusto la buscamos. Hechos 24:14 dijo el apóstol Pablo: pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Esta pues era la base para creer en que era un mensajero del Señor. Ahora bien, como Amós era un mensajero del Señor que estaba predicando así, cuando el sacerdote Amasías le dijo a Amós: vete de acá, vidente, anda, gana tu pan a otro lado, este sacerdote estaba blasfemando contra Dios, porque no estaba dejando que se cumpla el deseo divino. Amós entonces recibía también los diezmos y ganaba así su pan. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios evangelio. Así que como Amós anunciaba el evangelio, tenía que vivir ¿de qué? Obvio, pues hasta un niño se daría cuenta de este texto. Ahora, algo interesante aquí es que hay algunos movimientos religiosos que dicen que el diezmo ya no se menciona en el Nuevo Testamento y que por lo tanto ya no hay diezmos en el Antiguo Testamento. Eso es mentira. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Dejemos que Jesús hable. Libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ah, interesante, Jesús dice, ustedes piden los diezmos. Aquí estaba hablando pues del abuso de los diezmos. ¿Por qué? Porque estos se pedían los diezmos pero no predicaban el evangelio. Por eso Cristo les dijo: ustedes piden los diezmos pero se han olvidado de la misericordia, de la verdad y de la fe. La misericordia es la palabra de Dios, la verdad es la Santa Escritura, la fe es la creencia en la palabra. Y por lo tanto Jesús les estaba diciendo con esto: ustedes se ocupan de diezmar la menta y el eneldo, pero han dejado de lado la misericordia, no enseñan el evangelio. A ustedes se les tiene que dar el diezmo para que ustedes prediquen el evangelio. Son rateros. Más quitó el sistema del diezmo, sino que más bien lo confirmó. Los diezmos siguen funcionando. Por eso el apóstol Pablo decía: a los que ahora llevan el evangelio, que vivan del evangelio. Porque en el Antiguo Testamento eran los que trabajaban en el santuario. Libro de 1 Corintios, capítulo 9, vuelvo a leer, pero ahora el verso 13. Dice:
¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Está hablando de los levitas que participaban del altar en el santuario. Y luego dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y es que los que trabajaban en el altar, en el santuario antiguo, vivían de los diezmos porque ellos estaban trabajando dentro del santuario donde estaba el Evangelio en forma de figuras y símbolos que ya expliqué. Siendo así, quiere decir que mientras existía el santuario, el templo, con sus figuras y sus símbolos, los diezmos tenían que ser traídos hasta ese templo. En una ocasión, una viuda pobre vino a traer los diezmos, 2 blancas, ¿no? Y vino a poner todo lo último que ya tenía esta mujer. Y dio allí su ofrenda. Y aunque no dice diezmo ahí, ¿no? Pero dio su ofrenda. Y entonces, cuando dio su ofrenda, dice que Jesús bendijo a la mujer y la justificó. Bien pudo haberle dicho a la mujer, sabes que esos sacerdotes son ladrones, están bien gordos debido a lo que comen con los diezmos, no le des tus diezmos. Pudo haber dicho eso. Sí, pudo haber dicho, pero no lo dijo. ¿Por qué? Bueno, porque todavía en ese tiempo el santuario estaba en pie, Cristo no había muerto, el Evangelio estaba todavía dentro del santuario. Así que había que dar los diezmos y las ofrendas en el arca del templo del santuario mientras el Evangelio estuviese ahí. Pero cuando se acabó el sistema del santuario con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, entonces los diezmos iban directo a los que predicaban el Evangelio. Por eso es que el apóstol dijo, a los que predican el Evangelio ahora, vivan del Evangelio. Se seguía dando los diezmos, pero ahora a los que predicaban el Evangelio. Interesante. O sea, desde el Nuevo Testamento, estos que eran los apóstoles, que en ningún momento fueron sacerdotes, no eran parte de los levitas, sino de los laicos, a quienes Jesús llamó. A esos Jesús les dijo, ahora por llevar el Evangelio, vivan del Evangelio. Y la orden de Cristo era a todos los que llevan el Evangelio, porque en San Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, les dijo a todos los que creen en el Evangelio. Y ahora esta orden incluye el que tengan que ser sostenidos por el Evangelio, siempre y cuando prediquen el Evangelio. Porque muchos dicen, yo predico el Evangelio, y predican cualquier lado de la Biblia. No, no es cualquier lado de la Biblia. El predicar el Evangelio, te voy recordando, hermano, es otra cosa. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Evangelio eterno, Evangelio eterno. Evangelio eterno significa que es el Evangelio de siempre, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Predicar el Evangelio, hermano mío, es anunciar la hora del juicio. Pedirle al mundo que le tema a Dios, que le dé gloria, que adore al Creador. Y más aún dice el verso 8, que denuncia a Babilonia con sus dioses falsos y sus mentiras. Y el versículo 9, que denuncia a la bestia y a su imagen, al anticristo y al poder que lo acompañará, y a su marca. Entonces, cuando predicas eso, en unión con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, recién tú estás predicando el Evangelio. Y recién se puede decir al que predique el Evangelio que viva del Evangelio. Pero si no predicas el Evangelio y tú recibes los diezmos, tú le estás robando a Dios, porque te estás recibiendo lo que no te pertenece. Así tú tengas el cartón de teólogo, así tú hayas sido impuesto por manos para ser pastor, si tú no predicas el Evangelio, tú le estás robando a Dios. Así de sencillo. ¿Para qué le damos vueltas al asunto? Hay algunos a quienes no les gusta esto y dicen, bueno, mi pastor no predica a los 3 ángeles, no predica ese Evangelio eterno, pero yo le quiero dar, pues, bueno, te haces ladrón tú y ladrón él, porque tú estás dando a quien no corresponde en desobediencia a Dios. Estás igual que Caín. Tú estás queriendo dar tu ofrenda como tú quieres, no como Dios te manda. Por tanto, la Biblia te condena. En los días de Malaquías, eso estaba pasando. Los sacerdotes no estaban dando el mensaje correcto al pueblo, y entonces Dios envió al profeta Malaquías y le dijo así, Malaquías capítulo 2, verso 1. Ahora pues, oh sacerdotes, a los dirigentes religiosos, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, es decir, a mi evangelio, ha dicho Jehová de los ejércitos,
enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Las bendiciones de los sacerdotes eran los diezmos. Voy a maldecir vuestras bendiciones, dijo Dios. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué estaban haciendo? Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa? ¿Cuál era el mensaje? Dice que tenían que dar la ley de Dios, las enseñanzas de su palabra. Pero vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Algo estaba pasando acá. Los dirigentes no estaban predicando el evangelio, no estaban enseñando la ley de Dios, no estaban enseñando la verdad. Y por eso Dios les dijo: maldecid vuestras bendiciones. Y en el capítulo 3, versículo 8 hasta el 10, preguntó Dios a toda la nación: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Tú sabes lo que significa la nación toda? Significa que los dirigentes y el pueblo, todos, le habían robado a Dios. Los dirigentes por no predicar la verdad, y el pueblo por pagar a dirigentes que no predicaban la verdad. Solo les pagaban por el sentimiento y la emoción. Solo decían: es que son la organización, por eso les damos. ¿Dónde dice la Biblia que por eso tienes que dar? ¿Dónde hay un texto que diga eso? Sácalo. No hay, no existe. Entonces, esta gente era rebelde ante Dios, porque les gustaba lo que estos falsos profetas enseñaban. ¿Qué cosa estaban enseñando? Escucha lo que enseñaban. Malaquías 2:17, sigo leyendo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal le agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué cosa estaban predicando estos personajes? Le estaban enseñando a la gente a que el pecado no era pecado. Ah, ¿te quieres divertir? Ah, ¿te quieres prostituir? Ah, ¿te quieres dedicar al mal? Está bien si Dios te ama, si tú eres hijo de Dios, Dios es amor. ¿Cuál es el problema? Todo está bien. Si Dios no te ama, ya no sería Dios. Peca, si tú eres pecador, todos somos pecadores, es nuestra naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que Dios nos acepte así como somos. Entonces, ¿por qué se dice amor entonces? Oye, qué tremendo. Estos sacerdotes estaban engañando al pueblo, le estaban enseñando a no obedecer la ley, a no esforzarse por ser mejores personas para alcanzar el éxito en la vida. Y por esa causa, Dios les dijo a los sacerdotes: malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Y el versículo 10 les dijo: traigan todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Ah, los diezmos entonces se traen al alfolí para que haya alimento en la casa del Señor, para que haya predicación del Evangelio. El diezmo no tiene otro propósito, hermano mío. El diezmo no es para tus placeres. El diezmo es para la predicación del Evangelio de Dios. Así de sencillo. Oiga, pero a pesar de que es así, a pesar de que se enseña así, es increíble cómo muchos no predican el Evangelio, pero quieren reclamar los diezmos. Y cuando ven que el que está predicando el Evangelio está recibiendo el aporte para comunicar el Evangelio, se le levantan y lo acusan y le dicen: ¿tú por qué tienes que recibir? ¿Tú por qué tienes que recibir? ¿Estás mal de la cabeza? ¿No has leído lo que dice la Biblia? A los que predican el Evangelio, que vivan el Evangelio. ¿Qué parte de ese texto no se entiende? Es increíble cómo Satanás puede enceguecer y hacer que el rebelde de corazón se levante y diga: no voy a devolver, se lo voy a dar a mi amigo que es pastor. Eso no tiene sentido. El diezmo no se devuelve porque sea tu amigo. Puede ser que hasta el profeta te diga cosas que te hagan doler, te choque y que no lo mires con buenos ojos, pero tienes que devolver porque es un deber para con Dios. Nunca lo olvides. Que Dios quiera que nosotros podamos comprender esto. Finalmente, en una ocasión el apóstol Pablo, cuando estaba predicando a los corintios, estos corintios le dijeron a Pablo que predicaba porque quería hacerse rico. Qué tremendos estos corintios, ¿no? Querían recibir el Evangelio, pero no querían aportar para el Evangelio. ¿Has visto personas así alguna vez? Te voy a leer lo que les dijo el apóstol Pablo a esas personas por hacer eso. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 8 y 9.
he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Fíjate lo que dice Pablo: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo no recibía el apoyo de una sola iglesia, no recibía el apoyo de 3 o 4 miembros, recibía el apoyo de varias iglesias. He despojado a otras iglesias porque veían que Pablo predicaba, por eso las iglesias lo apoyaban. Los envidiosos decían: pero Pablo, te estás enriqueciendo. Pablo no les hacía caso porque sabía que estos eran mentirosos y engañadores. ¿Cómo les iba a hacer caso si él sabía lo que estaba haciendo? Y entonces les dijo: cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Fíjense ahora lo que dice el apóstol: todo lo que yo necesité lo suplieron los hermanos de Macedonia. Y luego les dijo: he despojado a otras iglesias para tener que darles a ustedes el evangelio gratis. Interesante, el evangelio siempre llega gratis, pero es gracias al apoyo que dan otros con sus diezmos para que a ti te llegue gratis. Así que cuando te llega gratis, todo lo que tienes que hacer ahora es reconocerle con gratitud a Dios que te llegó el evangelio y ahora hacer que le llegue gratis a otros. Por eso se da el diezmo, no se da por otra cosa. ¿Acaso el diezmo es algo que te vienen a pedir con pistola? No, señor. Es algo que tú entiendes para ayudar a los demás. Pero algo feo les dijo acá Pablo a los corintios. Miren lo que les dijo. Les dijo: he despojado a otros para que ustedes gorreen. Qué feo, ¿no? ¿Por qué? En otras palabras les estaba diciendo: como ustedes se la querían pasar así de fácil, otros han pagado por ustedes. ¿Saben qué pasó con los corintios? Lloraron. Lloraron cuando hicieron eso con Pablo. Y Pablo les dijo: por eso no es que yo haya querido entristecerlos, sino que los he entristecido para arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Qué bonitas palabras del apóstol Pablo. Con todo esto, querido hermano, nos queda claro que el diezmo es algo que Dios ha solicitado para el avance de su evangelio y que debe de ser cumplido hasta el final del tiempo para con sus predicadores, tanto pastores y dirigentes que llevan el evangelio de los 3 ángeles, como laicos que llevan el mensaje de los 3 ángeles. Esta es la verdad, aunque no nos guste. Dios te bendiga. Amén.